Mi padre, Víctor, estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados sobre el pecho, y su mirada era fría como el amanecer invernal sobre Andalucía. El sol, que se abría paso entre las persianas de su lujoso salón en Marbella, parecía negarse a iluminar su rostro. Acababa de plantearme un ultimátum que resonaba en mi cabeza, ensordeciendo todos los demás pensamientos. Jorge, tienes que darle la mitad de tu sueldo a Lucía. Ella lo necesita más que tú. Mi mano se cerró en un puño, las uñas clavándose en la piel. Lucía, la hija de su nueva esposa, Carmen, una chica a la que apenas había visto una decena de veces en los últimos 5 años, desde que mi padre se casó con esa mujer elegante pero distante. Era un año menor que yo, tenía 23, y por lo que sabía, nunca había tenido problemas económicos. Su madre, Carmen, era dueña de varias boutiques en el centro de Málaga, y vivían en un lujo que yo, un joven arquitecto, apenas empezaba a permitirme después de años de estudio y trabajo. ¿Estás de broma, papá? Mi voz sonó ronca, casi irreconocible. Sentí la ira subir desde lo más profundo, quemándome la garganta. Mi sueldo. ¿Para qué necesita Lucía mi dinero? Ella lo tiene todo. Víctor se dio la vuelta, se acercó a la ventana y se ajustó un pliegue en sus impecables pantalones. Ella necesita el dinero para sus estudios. Jorge quiere ingresar en una prestigiosa escuela de arte en Barcelona, y eso es muy caro. Pero si tiene a su madre, Carmen puede pagarle los estudios. O tú, papá, tú eres millonario. Cada palabra salía de mí como un carbón ardiente. Se volvió lentamente, sus ojos entrecerrados. No te atrevas a hablar así de Carmen. Y no soy millonario. Tengo obligaciones. Y además, Lucía es parte de nuestra familia. Debemos ayudarla. Tú debes ayudarla. Las últimas palabras las pronunció con tal presión que sonaron a sentencia. Me quedé de pie, mudo. Mi madre, Sofía, había muerto 10 años antes, dejándonos a Víctor y a mí solos. Siempre habíamos sido muy unidos. Él me apoyó en todo, desde mis primeros garabatos de niño, soñando con ser arquitecto, hasta el momento en que ingresé en la universidad en Granada. Nuestra relación no era solo de padre e hijo, éramos un equipo. Pero después de su segundo matrimonio, todo cambió. Lentamente, imperceptiblemente, Carmen, con su influencia tranquila pero autoritaria, comenzó a levantar un muro entre nosotros. Ahora ese muro era inexpugnable. ¿Y yo, papá?, pregunté, intentando contener el temblor en mi voz. Acabo de hipotecarme. Estoy construyendo mi vida. Estoy ahorrando para el futuro. Tendrás que ahorrar, zanjó él, y en su voz no había ni una pizca de compasión. Esto no se discute, Jorge. Si no ayudas a Lucía, yo reconsideraré nuestra colaboración. Nuestra colaboración. Llevaba 3 años trabajando en su estudio de arquitectura. Víctor era mi mentor, mi jefe. Su estudio era mi segundo hogar, el lugar donde pasaba horas, días, noches, creando proyectos que un día formarían parte del paisaje andaluz. La amenaza era real, y lo entendí. Perder ese trabajo significaría perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Salí de su casa sintiéndome como si me hubieran dado la vuelta. El sol de Marbella, que normalmente me producía una sensación de alegría y libertad, ahora parecía una burla. Me subí a mi viejo Seat y me quedé mirando a la nada. Mi teléfono vibró. Era José, mi mejor amigo, que me esperaba en nuestra cafetería favorita en Estepona. Jorge, ¿dónde estás? ¡Te estamos esperando! Su voz estaba llena de entusiasmo, sin sospechar la tormenta que rugía dentro de mí. Voy en camino, José, respondí, tratando de darle a mi voz algo de normalidad. Conduje hacia el mar. Necesitaba respirar el aire salado para despejar mis pensamientos, para calmar mi corazón acelerado. Las olas rompían contra la orilla, creando un sonido monótono pero relajante.
pero ni siquiera el ruido del océano podía ahogar la voz de mi padre en mi cabeza. Tienes que darle la mitad de tu sueldo. Las siguientes semanas fueron una tortura. Le transferí a Lucía la primera parte. Mis ahorros se derretían como nieve bajo el sol de primavera. Cancelé mi viaje a Toledo, que había planeado durante meses. Renuncié a comprar muebles nuevos para mi apartamento. Incluso empecé a ahorrar en comida. Mi almuerzo ahora consistía en un bocadillo y café, en lugar de un plato completo en el café. «Estás algo pálido, Jorge», me comentó mi compañera, Elena, una mañana en la oficina. Era una mujer afable de mediana edad, siempre atenta y cariñosa. «¿Todo bien?» Forcé una sonrisa. «Todo perfecto, Elena. Solo mucho trabajo». Pero no había más trabajo de lo habitual. Solo que ahora, cada hora que pasaba dibujando planos, cada euro ganado, no me parecía mío. Me sentía robado, engañado. Mi motivación se apagaba. Empecé a cometer errores en los cálculos, algo impensable para mí. Mi padre, al parecer, estaba contento. Se volvió más amable, pero en esa amabilidad no veía sinceridad, sino solo satisfacción por haberme sometido a su voluntad. Carmen y Lucía se comportaban como si nada pasara. Lucía, a veces, me enviaba mensajes cortos. «Gracias, Jorge. El dinero llegó. Nada más. Ni una palabra de agradecimiento, ni una pregunta sobre cómo me sentía, cómo vivía». Un día, durante la pausa del almuerzo, estaba sentado solo en la cafetería, tratando de estirar mi bocadillo durante toda la hora. De repente escuché un fragmento de conversación en la mesa de al lado. Eran dos de nuestras jóvenes becarias, Marta y Sonia. «¿Has oído? Lucía fue aceptada en esa escuela de Barcelona. Parece que su madre pagó la mayor parte. Y el resto, bueno, su padre». «Sí, su padre, que es Víctor, nuestro jefe», interrumpió Sonia. «Siempre fue muy generoso. Dicen que incluso le pidió a su propio hijo, Jorge, que ayudara. ¿Te lo imaginas? Le importa tanto su hijastra». Me quedé inmóvil. El bocadillo se me cayó de las manos. Creían que yo había pedido ayudar o que lo hacía voluntariamente, que mi padre era generoso. No sabían ni sabrían nunca la verdad. Esa conversación, como un cubo de agua fría, me golpeó, revelando toda la profundidad de mi humillación. Esa noche me senté en mi pequeño apartamento, rodeado de montones de facturas sin pagar. Mi tarjeta de crédito estaba casi vacía. Miré los recibos de pago a Lucía. El importe total ya superaba la mitad de mis ingresos anuales. Sentí un cansancio inmenso que me atravesó hasta los huesos. Cerré los ojos, y en la oscuridad ante mis ojos destellaron los recuerdos de mi madre. Su sonrisa, su risa. Ella siempre me enseñó la justicia, la honestidad. Nunca permitas que nadie te use, hijo, y siempre lucha por lo que crees. Me levanté. Tenía que hacer algo. Ya no podía vivir así. No podía permitir que mi padre y su nueva familia me destruyeran. Empecé a buscar otras opciones. Mis ahorros estaban casi destruidos, pero tenía experiencia, formación. Empecé a enviar currículums, pero el mercado laboral en España era difícil, y cada rechazo era como un golpe a un alma ya herida. Pasaron los meses. Mi vida se convirtió en una existencia monótona, desprovista de alegría y perspectivas. Dejé de quedar con mis amigos. Rechazaba las invitaciones. José intentó sacarme de este estado, pero yo solo lo ignoraba. Todo bien, solo cansado. No quería compartir mi dolor porque me daba vergüenza. Vergüenza por haberme encontrado en esa situación. Vergüenza por cómo mi propio padre me había tratado. Un día, cuando iba al trabajo, me llegó un mensaje de un número desconocido. «Jorge, soy Lucía. ¿Puedes verme hoy en el café El Jardín en Málaga? Es importante». Mi corazón se encogió. ¿Y ahora qué?
¿Otra petición de dinero? Pero el mensaje sonaba inusual. No tenía la habitual frialdad. Había algo que me hizo aceptar. Quizás era intriga, quizás una esperanza desesperada de alguna explicación. Por la tarde me senté en el jardín, nerviosamente jugueteando con el borde de una servilleta. La cafetería era acogedora, con mucha vegetación y una luz suave y tenue, pero no podía apreciar su atmósfera. Mis pensamientos volaban, tratando de adivinar lo que diría Lucía. Ella llegó 10 minutos después, vestida con un sencillo mono vaquero y una camiseta blanca, sin su habitual maquillaje. Su pelo estaba recogido en un moño descuidado. Se veía diferente, más vulnerable que nunca. «Hola, Jorge», dijo ella, sentándose frente a mí. Su voz era suave. «Gracias por venir», asentí. «¿Qué pasó, Lucía?» Ella miró sus manos, apretadas sobre la mesa. «Yo tengo que contarte algo. Lo siento». Mis cejas se levantaron. «¿Disculpas? ¿De Lucía? Sé que pagaste mis estudios», comenzó ella. Su voz temblaba. «Y sé que fue injusto. Siempre lo sentí, pero no pude decir nada. Mamá es muy dominante. Ella hizo que papá hiciera esto». La miré, incapaz de decir una palabra. Mi madre, Carmen, siempre quiso que yo tuviera éxito, que entrara en una escuela prestigiosa, pero ella tenía sus propios problemas económicos, de los que no le contaba a nadie. El negocio no iba muy bien, y tú, Jorge, siempre tenías dinero, y mi padre solo quería complacer a mamá. Pero ¿por qué yo? Se me escapó. ¿Por qué ella misma no me lo pidió? O a mi padre, porque mamá cree que le debes. Dice que padre hizo mucho por ti, que debes estar agradecido. Y ella le inculcó a padre que esa era la única manera de que yo entrara en Barcelona. Lucía levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas. Intenté oponerme. Dije que no quería tu dinero, pero ella simplemente no escuchó. Dijo que era mi única oportunidad. Y yo fui demasiado débil para oponerme a ella. Escuchaba, y el mundo a mi alrededor se daba la vuelta. Entonces, no era solo mi padre, era Carmen. Ella lo manipulaba a él, y a través de él, a mí. Sentí una mezcla de ira y un extraño alivio. Alivio de que Lucía, al parecer, no fuera tan desalmada como me había parecido. Me fui de Barcelona, continuó ella. Dejé los estudios. No podía vivir con esa carga en mi alma. No podía gastar dinero que había sido obtenido de esa manera. No me lo merezco. Estaba atónito. ¿Qué? Pero, ¿por qué no lo dijiste antes? Tenía miedo. Miedo de mamá. Miedo de papá. Pero sobre todo, me daba vergüenza. Vergüenza ante ti. No podía engañarte. Hizo una profunda inspiración. Quiero devolverte todo el dinero, Jorge. Encontré trabajo. Trabajo en una galería. Por ahora a tiempo parcial, pero trabajaré más. Ahorraré cada euro hasta que te devuelva todo. Mi corazón se encogió. Su sinceridad, su dolor, su arrepentimiento, era lo que tanto había esperado, incluso sin saberlo. Lucía, no tienes que. Sí tengo, me interrumpió. Su voz se hizo más firme. Es lo único que puedo hacer. No quiero que haya esta sombra entre nosotros. De repente, a su espalda, vi a Carmen. Estaba en la puerta de la cafetería. Sus ojos brillaban y su rostro estaba deformado por una mueca de ira. Evidentemente, había estado siguiendo a Lucía. «Lucía, ¿qué haces aquí?» Su voz era fuerte y áspera. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros. Lucía se sobresaltó, pero esta vez no bajó la mirada. Se puso de pie, su espalda erguida. «Mamá, hablé con Jorge, le conté la verdad». Carmen se acercó a nuestra mesa. Su mirada alternaba entre yo y Lucía. «¿Qué verdad? Estás loca. No tienes derecho a...» «Sí tengo derecho». La voz de Lucía sonó segura, aunque con un ligero temblor.
Estoy harta de tus mentiras, mamá. Estoy harta de que uses a Jorge, a papá, a todos. Carmen voló hacia ella. Su mano se levantó, pero instintivamente le intercepté la muñeca. No te atrevas a tocarla, dije. Mi voz era fría como el hielo. Carmen soltó su mano. Sus ojos lanzaban chispas. ¡Tú! La pusiste en mi contra. Siempre fuiste un problema. ¡Tú! ¡Basta! La rabia que tanto tiempo había reprimido estalló. ¡Basta de engañar a todos! Sé que manipulaste a mi padre para que me obligara a pagarle a Lucía. Sé que nos usaste a todos. Tus boutiques están al borde de la bancarrota, ¿no es así? El rostro de Carmen palideció. Retrocedió un paso. Sus ojos se abrieron de par en par. Mis palabras dieron en el blanco. Ella, normalmente tan altiva y segura de sí misma, ahora parecía confundida y asustada. ¿Cómo te atreves?, susurró. Me atrevo. Mi voz resonó en la pequeña cafetería. Varios clientes ya se habían levantado, observando lo que sucedía. Estoy harto de tus mentiras. Mi padre, por tu culpa, se volvió un extraño. Y Lucía, ella sufre por tu culpa. Lucía, con el rostro cubierto de lágrimas, me agarró la mano. Jorge, no hace falta, pero no pude parar. Todos esos meses de humillación, dolor, enojo, estaban saliendo a la superficie. Carmen, dándose cuenta de que su reputación estaba en peligro, se dio la vuelta y salió corriendo de la cafetería. Se hizo un silencio, solo interrumpido por mi respiración entrecortada y los suaves sollozos de Lucía. Me senté de nuevo, sintiendo cómo la fuerza me abandonaba. Lucía se sentó enfrente, sus ojos llenos de lágrimas. Tenía tanto miedo, susurró ella. Sabía que se pondría furiosa, pero ya no podía callar. Hiciste lo correcto, Lucía, dije, y por primera vez en mucho tiempo no sentí ira, sino una extraña paz. De repente, mi teléfono sonó. Era mi padre. Dudé, luego contesté. Jorge, ¿qué significa esto? Carmen acaba de llamarme. Está histérica. ¿Qué le dijiste? Su voz estaba llena de rabia. Le dije la verdad, papá, respondí con calma. La verdad sobre que ella te usó a ti y a mí. La verdad sobre que su negocio está al borde de la bancarrota. La verdad sobre por qué yo pagaba por Lucía. Al otro lado de la línea hubo silencio. Un silencio largo y doloroso. ¿Qué tonterías estás diciendo? Finalmente dijo él, pero en su voz ya no había la misma seguridad. No digo tonterías, papá. Habla con Lucía. Ella te lo contará todo. Le pasé el teléfono a Lucía. Ella lo tomó con una mano temblorosa y comenzó a hablar con mi padre, en voz baja pero segura, explicándole todo lo que había sucedido. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo las lágrimas le corrían por las mejillas, pero en sus ojos brillaba un destello de determinación. No escuché toda su conversación, pero de vez en cuando me llegaban fragmentos de frases de Lucía. No, papá, mamá te mintió. Ella te manipuló. Jorge no debería haber pagado. Dejé los estudios. Le devolveré el dinero. Cuando terminó me entregó el teléfono. ¿Quiere hablar contigo? Tomé el teléfono. ¿Papá? Jorge. Su voz era diferente. Sonaba cansada, confundida. Yo no lo sabía. No podía creerlo. Intenté decírtelo, papá, respondí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. No quisiste escuchar. Yo fui ciego, hijo. Lo siento. Su voz tembló. No sé qué decir. Fui un padre terrible. Esas palabras, las había esperado tanto tiempo. Fueron como un bálsamo para mi alma herida. Podemos arreglarlo, papá, dije, pero solo si tú mismo lo quieres. Y si ves la verdad, quiero, Jorge, quiero arreglarlo todo. Quiero que vuelvas a casa, con nosotros,
con nuestra familia. Miré a Lucía. Estaba sentada enfrente, secándose las lágrimas, y sus ojos estaban llenos de esperanza. Esperanza de que su propia familia, que tanto tiempo había estado rota, finalmente comenzara a sanar. Hablamos con mi padre mucho más tiempo. Prometió arreglarlo todo, hablar con Carmen, entender qué estaba pasando con su negocio. Prometió que yo ya no pagaría por Lucía, y que él mismo encontraría la manera de ayudarla si ella quería continuar sus estudios. Incluso se disculpó por haberme amenazado con el despido. No sé qué pasará después. Mi relación con mi padre quizás nunca vuelva a ser la misma, pero hay una oportunidad. Una oportunidad de restauración, de perdón, y entre Lucía y yo, en lugar de una sombra, ahora apareció un hilo delgado pero fuerte de entendimiento. Ella prometió devolverme el dinero, y creo que lo hará. Lucía y yo nos quedamos en la cafetería mucho tiempo más, hablando de todo. Ella me contó sus sueños, sus miedos, lo difícil que le había resultado todo ese tiempo. Yo le conté mi dolor, cómo me sentía traicionado y perdido. Por primera vez en muchos años, sentí que no estaba solo. Cuando salimos de la cafetería, la noche ya había envuelto Málaga. Las estrellas brillaban en el terciopelo negro del cielo, y su luz parecía más brillante de lo normal. Lucía me abrazó al despedirse. Fue un gesto torpe, pero sincero. Gracias, Jorge, susurró ella. Por todo, me salvaste. Tú te salvaste a ti misma, Lucía, respondí. Fuiste fuerte. La vi alejarse, y en mi alma, que tanto tiempo había estado sumida en la oscuridad, apareció una pequeña pero brillante chispa de esperanza. No sabía qué traería el mañana. No sabía cómo se resolvería la situación con Carmen y su negocio, y qué pasaría con mi relación con mi padre, el padre biológico de Lucía, a quien no había visto en muchos años. Podría aparecer en cualquier momento, complicando la ya difícil situación de los documentos de tutela. Y en el fondo, todavía dudaba de la sinceridad de Lucía, aunque sus palabras y acciones fueran reconfortantes. Pero una cosa sí sabía con certeza: ya no estaba solo, y eso era lo más importante. Respiré hondo el aire fresco de la noche. La historia no había terminado, apenas comenzaba, y yo estaba listo para el próximo capítulo.